Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Donald Trump ha hecho todo, literal todo lo que ha podido para conseguir los casi $6,000 millones necesarios para construir su prometido muro en la frontera con México. Ya batió un récord al haber cerrado el gobierno durante 35 días y ahora emitió una declaratoria de emergencia para frenar lo que asegura es una invasión de pandillas a Estados Unidos. ¿De qué habla y qué hay detrás de esta medida? ¿Debería el gobierno de México expresar alguna postura? Veamos el contexto. El mandatario estadounidense declaró emergencia nacional. Great thing to do. Because we have an invasion of drugs, invasion of gangs. Aunque los cruces de personas indocumentadas están en los niveles más bajos del siglo, Trump asegura que su país enfrenta una invasión de todo tipo de delincuentes y pandillas desde México. Para evitar otro cierre parcial del gobierno, que dejó sin pago a 800,000 empleados federales, el jueves pasado el Senado de Estados Unidos aprobó un acuerdo bipartidista sobre el presupuesto. El acuerdo no incluyó los $5,700 millones solicitados por Trump para construir un muro en la frontera con México. El mandatario aprobó el acuerdo, pero al día siguiente declaró una emergencia nacional. Con esta medida, Trump invocó autoridad extraordinaria para actuar al margen del Congreso de su país. Esta es la primera vez que un mandatario utiliza una declaratoria de este tipo para evadir una decisión ya tomada por el Congreso. En este caso, no destinar presupuesto para el muro prometido por Trump desde su campaña presidencial. We're talking about an invasion of our country with drugs, with human traffickers, with all types of criminals and gangs. Desde 1976, cuando fue aprobada, los mandatarios han invocado la Ley de Emergencia Nacional en 58 ocasiones. Fue creada para limitar los poderes presidenciales tras el escándalo de Watergate y regula cómo pueden ser invocadas las emergencias, aunque no define cómo puede ser considerada emergencia, lo que queda a criterio del mandatario que la declara. El gobierno estadounidense ya cerró durante 35 días debido al desacuerdo entre los legisladores demócratas y Trump. Mientras el presidente insiste en obtener fondos para el muro, senadores y representantes demócratas ofrecen una salida mucho menor para apuntalar la seguridad fronteriza. Analistas han señalado que detrás de la insistencia de Trump están sus planes rumbo a la reelección. Según una encuesta de CNN, 56% de los estadounidenses se opone al muro, pero entre los republicanos la cifra cae al 20%, es decir, 8 de cada 10 apoya su construcción. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. Fer Caso levantó la mano desde el principio porque tú tienes una postura que el gobierno de México debe tener, debería ser mucho más duro con el gobierno de Trump, ¿no? Se ha callado en muchas cosas. En varias ocasiones Donald Trump se ha referido a México desde que llegó el presidente López Obrador a Palacio Nacional, iba a decir a Los Pinos, pero ya no, a Palacio Nacional. El canciller Marcelo Ebrard ha preferido mejor también meter la cabeza como avestruz, entendiendo un poco que al bully no se le contesta. Yo soy de un poco de esa opinión, un poco también viendo la historia reciente con el canciller Videgaray, que en varias ocasiones trató de responderle a Trump en redes sociales y después cambió la estrategia y creo que al final funcionó. Pero tú eres de las personas que cree que México debería levantar la voz. No necesariamente para pelearse con Estados Unidos, creo que tendría que levantar la voz alrededor del asunto que está pasando a los migrantes, ¿no? Tenemos hoy un país al norte que declaró emergencia nacional por la situación de la frontera y en México un gobierno que no habla del tema, ¿no? Parece que estamos hablando de dos mundos distintos y estamos hablando exactamente de la misma frontera, ¿no? Desde dos perspectivas que pareciera que están viendo realidades absolutamente opuestas. Creo que el silencio de México, voy a decir frente a Trump, pero frente a esta realidad, me parece que es más bien la realidad, pues justo está negando un proceso que estamos viviendo en el país y que en unos años se nos va a venir encima, ¿no? Estamos pasando de ser un país de origen de migrantes, de tránsito de migrantes, a ser un país de destino de migrantes. Mientras las políticas en Estados Unidos más se endurecen, mientras las situaciones sociales y políticas económicas en el sur de América, Centro y Sudamérica más se complican, pues México se empieza a convertir en este embudo en el que ya los migrantes no nada más van rumbo a Estados Unidos, sino que los vamos a empezar a ver en nuestras ciudades como parte de nuestro entorno, de nuestra vida cotidiana. Y estamos dejándole el problema, deja tú a los estados del norte, a las alcaldías fronterizas, a las alcaldías de los municipios fronterizos, como si fuera un problema absolutamente local y no un problema, bueno, una crisis, no lo quisiera llamar problema, una crisis nacional que tenemos que atender desde una perspectiva mucho más compleja. Sí creo que este gobierno le está faltando, digamos, estamos metidos en tantos temas, estamos por cuidar la relación con Estados Unidos, por decir que si se va a cerrar o no una cárcel, ¿no? Que ahorita lo abordaremos. Estamos... Bueno, en política exterior Venezuela, Centroamérica, exactamente. No estamos viendo esto que está sucediendo dentro de nuestro país y que está creciendo. Ya habitantes a nivel local lo han denunciado, ha habido manifestaciones, me parece, muy lamentables por parte de habitantes, pero creo que sí es un reclamo válido decir, oigan, no es nuestro problema.
problema, ¿no? Es el problema de todos los mexicanos que tenemos que entrarle en serio, y esto implica recursos, implica modificación de leyes, implica una serie de cosas que no estamos tomando en serio. Martín Vivanco. Son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es la reacción frente a esta declaratoria de emergencia que es francamente inconstitucional, y yo creo que la van a tumbar. Y bastante ridícula, ¿Quién ¿no? sabe? Tienen sus justices republicanos. Sí, pero yo creo que la van a tumbar. Pero una cosa es la reacción ante eso, y otra cosa, y nunca pensé decir esto, es política interna de lo que vamos a hacer, porque esta ya es una realidad y que los migrantes se van a quedar aquí. O sea, yo creo los que ahí centroamericanos, ¿no? Sí, o sea, exactamente. O sea, nos vamos a volver un país que, o sea, ahora sí recibe migrantes y no tenemos la infraestructura necesaria para atenderlos en las necesidades más básicas. Entonces, o sea, ya no es un tema de política bilateral o cómo le vamos a hacer frente a Estados Unidos, porque la postura de Estados Unidos no puede ser más clara. Vamos a cerrar la frontera, vamos a militarizar la frontera, vamos a poner un muro, que eso no va a impedir mucho que pase la gente a Estados Unidos. Pero es la política, digamos, es la postura de Trump, no necesariamente la de Estados Unidos. Exacto. La postura de Estados Unidos hasta este punto ha sido que no van a hacer un muro, ¿no? Justamente, y entonces esta declaración de emergencia, que él mismo se contradice en el discurso y dice, bueno, es que lo pedí porque lo quería hacer muy rápido. Entonces, realmente no debería haberlo hecho, pero lo hice porque lo quería hacer rápido. Entonces, ahí a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, sí se me hace que son dos cosas distintas, y yo estoy más con género de, pues, si realmente él se está contestando solo, ¿por qué ir a contestarle a una persona que, o sea, nosotros pues, no creo que se pueda tener un diálogo? Ahora sí, lo que tú dices es muy importante. ¿Cómo vamos a modificar la política pública aquí para esa es la respuesta, recibir? ¿no? O sea, finalmente es la respuesta, que el señor está declarando una emergencia nacional en la frontera y México, ¿no? Digamos, no, a ver, pero ¿en qué nos afecta ¿no? que declare emergencia nacional? Yo creo que ese es un problema creado. Que construye el muro, pues es que justo es esto, ¿no? Es la gente no está pasando finalmente ahorita. la crisis. Es un populismo, ¿no? Es un populismo de ultraderecha para mantenerse en la contienda electoral. Las declaraciones de Donald Trump y este movimiento que acaba de hacer no es más que pura campaña política. El tema aquí que me parece muy relevante y tiene que ver con lo que decía Martín es el dato que nos arrojan de que en este año ha tenido la menor migración del último siglo, cuando hemos visto 2 éxodos migrantes masivos que nunca se habían visto. ¿Qué está sucediendo? Que la gente de Centroamérica se está quedando en el país, y ahí tenemos una circunstancia, no sé necesariamente llamarlo un problema, pero sí hay una situación que el gobierno mexicano tiene que resolver, porque coincido, no es una postura del gobierno de todos Estados Unidos, pero sí del actual presidente, cerrar las fronteras. Y en este sentido, si acaso volviera o se reeligiera él y tuviéramos la atención permanente, algo tendrá que estar haciendo el gobierno mexicano para resolver esta situación de que los migrantes comiencen a quedarse en México. Creo que un poco la solución que Andrés Manuel había planteado de las cortinas de desarrollo busca atender esta parte de que en las regiones, en los megaproyectos de desarrollo, de algunas regiones de Centroamérica y de México, vayan encontrando oportunidades de empleo y de vida digna las personas que están migrando, que están huyendo del hambre y de la violencia. Sin embargo, creo que el problema se puede agudizar aún más y hay que poner atención en esta situación. A ver, la internacionalista Lams, ¿dónde te ubicas tú? ¿Es un tema de política interna de Estados Unidos? Mejor ni nos metamos, los demócratas lo van a tirar en la Suprema Corte, aunque quién sabe por qué hay jueces conservadores, republicanos, o deberíamos de meter un boletín oficial, un comunicado, el canciller Ebrard debería ir a Washington, ¿qué deberíamos hacer? Yo creo que este es un problema creado adentro de la política interior norteamericana, y como tal debemos entenderlo en el contexto de la política gringa. Es decir, o sea, la sola declaratoria de emergencia de Donald Trump tiene el objetivo único y último de lograr los fondos para construir un muro. Es un tema de cumplir sus promesas de campaña, es un problema que en realidad viene de salir de un cierre de gobierno de 35 días que no le dio los 5 mil millones de dólares que necesitaba para construir su muro, y de un enfrentamiento bien interesante que estábamos tú y yo con las palomitas viendo a Nancy Pelosi, ¿no? Tirarle ahí entre memo y memo, entre la vocera de la Cámara y el presidente, que fue pues una de las cosas más divertidas que hemos visto de la presidencia de Donald Trump per se. Creo que es bien interesante ver si en realidad él puede lograr esos recursos, porque tendría que cancelar muchísimos proyectos de infraestructura que son muy populares entre los veteranos y entre la comunidad militar de Estados Unidos, que son escuelas, zonas habitacionales,
habitacionales, carreteras, beneficios para los veteranos, etcétera, etcétera, que no sé si necesariamente le van a dar los 5 billones, pues estamos hablando de la mitad del presupuesto disponible que tiene el ejército norteamericano para reubicar de sus obras militares a obras civiles prioritarias declaradas por el presidente. Entonces, ahí hay limitaciones bien interesantes dentro de la política gringa que creo o parecerían decirnos que va a ser muy difícil saber si esta declaratoria de emergencia realmente le va a dar lo que él quiere, que es el muro. Un poco también por el rol de la Corte. No queda clara en la nueva composición de la Corte, sobre todo porque las últimas modificaciones legales le dieron suficiente vaguedad a la acción del presidente y no hay una interpretación firme todavía sobre las leyes que imperan. Ahora, lo que sí creo, y en eso creo que estuvimos todos de aquí de acuerdo, es que hay un tema de gestión del fenómeno migratorio y de los retornos de las deportaciones gringas y un problema de la relación bilateral donde sí hemos sido particularmente suaves con los gringos, en donde nos pusieron a nosotros de tercero responsable de la migración que tiene destino final en Estados Unidos. Y ahí sí estoy con Fer. Es un problema que nos va a estallar en la cara y es un problema que sí necesitaría una respuesta muchísimo más vigorosa o por lo menos un esfuerzo de comunicación de los esfuerzos realizados que son muchos más vigorosos. Responderle por la declaratoria de emergencia nacional efectivamente creo que es un sinsentido. Hasta tomamos ya la narrativa de los gringos, ¿no? Una migración legal, ordenada y segura, ¿no? Tal cual lo ha dicho la secretaria de Gobernación. Sí, pero coincido, o sea, esta situación de la migración hacia el norte es algo que no vamos a poder resolver porque, digamos, estamos concentrando en México algo que durante años se había resuelto entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Yo iba a estar aquí ante esta situación, como que parece que estamos diciendo, bueno, no, es un asunto de política interior norteamericina, que ellos pueden hacer con sus fronteras. Bueno, pues es que no hemos ratificado pero sí necesitamos, pero digamos, sí es un trabajo que se tiene que resolver en conjunto. Sí necesitaríamos tener como al menos una postura de México más clara al respecto. A ver, pongamos el caso de Venezuela, ¿no? Puede gustarnos o no la posición de México, pero conocemos claramente cuál es la postura de México con respecto a este que igual y cambia pronto, crisis, ¿no? Igual cambia pronto. Tenemos, o sea, está el TEMEC que nos ha ratificado, está el apoyo a Centroamérica que estamos buscando a Estados Unidos también. Entonces hay cosas en juego, ¿no? Seguramente van a entrar en un tit for tat. Y tiene que ser muy rápida la postura de actitudes discriminatorias. Eso va a empezar a suceder en tanto más migrantes lleguen a mí, va a haber xenofobia, etcétera, porque van a decir, bueno, lo mismo de que tanto nos quejamos, lo vamos a empezar a hacer aquí si no tenemos una pedagogía pública, y ahí sí el púlpito del presidente y esa gran vehemencia que lo caracteriza puede ser que lo que clave. Aunque en el tema migratorio él sí ha sido muy claro y muy respetuoso de las personas migrantes, ¿no? Sí, yo creo que debería quedar como una semana mañanera. Unos dejos de endurecimiento de ese abrazo inicial, ¿no? O sea, porque yo todas las mañanas que escucho los noticieros de la radio, tantos detenidos en la nueva caravana, el no sé qué, que ya no es necesariamente los recibimos con un registro como recibimos a las primeras dos, sino que ahora las estamos recibiendo con detenciones. Yo no sé necesariamente si es solo mi percepción en cómo se plantean las noticias día a día, pero parecería que sí llegamos a un acuerdo en donde le ofrecimos gestionar el embudo que se hacía en la frontera norte para que ahora se haga en la frontera sur, donde no estamos materialmente generando política pública al interior porque está todo rezagado detrás de la agenda de la Guardia Nacional. Y donde luego nos hacen presas de unos juegos políticos muy malignos del tit for tat, ahora les declaro una emergencia nacional dentro de los poderes discrecionales que sí tengo como presidente porque va el muro y va la política migratoria que yo digo. Ahí sí creo que hay una señal de alarma, un semáforo en amarillo que Una nueva pausa después de 114 años. Las Islas Marías dejarán de ser cárcel. Regresamos con este tema.